me da mucho gusto y bueno, pues a poner mucha atención y a escribir. Bienvenido. Buenos días. Hola. Vamos a hacer esta cosa para que caiga bien. ¿Quién vino ayer? No a la universidad, ok, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. ¿Alguien trajo su tarea de los que vinieron ayer? Ok. Bueno, pues vamos a, si quieres darle. Dale. Bueno, más bien regrésate para ver todo un repaso de lo que vimos ayer. Todo. Ok. Bueno, pues el día de ayer vimos varias cosas, hablamos de varios temas, sobre todo del asunto. Les dejé ahí una tarea en el sentido de qué es lo que me motiva para escribir. De los que vinieron ayer, alguien intentó contestar esa pregunta que yo después de 8 años todavía sigo contestándome. ¿Nadie? ¿Usted? Por cierto, traigo regalos, traigo libros míos, para quien participe más, de manera dictatorial, porque yo lo voy a decidir, pues van a ser sus libros. ¿Ah? Entonces, ayer arrancamos justamente con la reflexión de qué es lo que me motiva. O sea, ustedes tuvieron una motivación para venir a este taller, los que vinieron ayer tienen una motivación para seguir viniendo hoy, pero definitivamente hay algo que tiene que detonar eso. ¿Qué es lo que detona el que ustedes quieran aprender a escribir y que en algún momento lo quieran hacer profesionalmente, ¿no? Entonces, si nos comparten. Sí. A mí me motiva a escribir la necesidad, porque yo soy licenciada en turismo y la vida me ha llevado a seguirme formando hasta llegar al doctorado y empecé como maestra por asignatura en la universidad y fui escalando hasta llegar a ser investigadora. Y entonces ahí es donde vi la necesidad de escribir, o sea, tengo la necesidad de escribir artículos y he tratado de pues, ir mejorando mi redacción, mi sintaxis, la ortografía, para que pues obviamente esos artículos no sean publicados. A mí sí necesito escribir. Ok. ¿Alguien más de los que vino ayer? ¿Nos compartes? Bueno, a mí me gusta escribir, bueno, yo escribo porque me gusta que las personas que lo llevan a leer se puedan sentir como en un mundo en el que fácilmente no harían las cosas. Y pues creo que la lectura es de hacer eso, pues de meterme en un mundo en el que si bien no eres tú, pero podrías hacer las cosas que lo expresan ahí. Además, creo que muchas de las emociones más genuinas que tienen las personas las expresan cuando leen. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Pues yo comencé a escribir porque las novelas de adolescentes que últimamente han estado sacando no me satisfacen ya. Todas se me hacen la misma cosa, los mismos temas. Entonces, por eso tengo interés de empezar y seguir escribiendo para poder satisfacer lo que me gustaría leer. Ok. Bueno,
Esta no es una novela adolescente, pero chécala y destrózala. Habla de un adolescente de 17 años, pero justamente por lo que dices, no aborda el tema como normalmente se está abordando. Si bien es una morra que se empodera, ¿no? ¿Cómo se empodera? Después de oír el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pues, ahí chécala, ahí están. No les di mis redes, ahora se las doy para que me digas qué te parece. Ok, bueno, es bien importante saber qué es lo que nos motiva para escribir, porque muchas veces tenemos como que la idea de dedicarnos a esto, a hacer novelas, en mi caso hacer también cómics, ¿no? Hacer investigación, como comentaba la compañera, y bueno, al final escribir no es otra cosa que comunicar, ¿no? Comunicas una historia, comunicas un tema, una reflexión, una noticia, una canción, un poema, ¿no? Y bueno, como hablábamos ayer, si no nos sabemos comunicar, pues vamos a tener muchos problemas en la vida, porque el 90% de los problemas que hay y a los que nos enfrentamos es comunicación, no es otra cosa. Es que la comunicación no está chida, y bueno, pues eso es algo que tenemos que resolver, y sobre todo en época de WhatsApp, en la que todos nos comunicamos por WhatsApp, de repente sí es bien lamentable que no podamos transmitir una idea si no acompañada de un emoticón, de un emoji, de un GIF, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues al final te limita en tu comunicación normal. ¿Por qué? Porque yo aquí no puedo poner unos GIF para que aprendan mejor cómo escribir y unos emoticones. Yo tengo que ser muy claro y por cierto, una de las reglas del taller es: si hay algo que explico y no queda claro, con toda confianza, no me quedó claro y lo volvemos a explicar, ¿va? Ok, bueno, ¿vale? Ayer hablamos ya quién era yo. Soy autor de cómics, novelas gráficas, novelas en prosa. Llevo 8 años publicando. Generalmente voy a ferias, yo soy administrador de empresas, y una de las cosas que quisiera hablarles también es acerca de la realidad económica a la que se enfrenta un escritor. Si alguno de ustedes se quiere dedicar a escribir profesionalmente, bueno, pues dentro de la cosa romántica, dentro de la cosa que pensamos muchas veces es: un editorial me contrata, me pagan los millones, yo llego, me siento, tengo un montón de gente esperándome para firmar y comprar mi libro, y así quiero ser en mi vida, ¿no? Pero bueno, pues eso sí pasa, pero de 100 le pasa a uno. ¿Qué hacemos los otros 99? Los otros 99 nos frustramos y decimos: no pude, pues ya, mejor me voy a un McDonald's a trabajar o algo así. No es que esté mal trabajar en un McDonald's, pero pues si querías escribir, pues finalmente es algo que frustra, ¿no? Entonces, les debo decir que la mayoría de las editoriales, la que me diga, no paga más del 10% de regalías. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes sacan un libro como y lo llega a sacar, no sé, Planeta, este libro a lo mejor cuesta 200 pesos a la venta al público, y Planeta dice: pues te lo voy a publicar 1000 libros, 1000 copias, y te voy a pagar el 10% de regalías. Y el 10% es mucho. O sea, a los más exitosos les pagan el 10%. A los menos exitosos hay veces que les pagan 4%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por este libro, si se venden los 1000 ejemplares en 200 pesos, van a ser 200,000 pesos.
Y si de eso les toca a ustedes el 10%, ¿cuánto les toca? ¿Cuánto les toca? 20,000, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿y si nos llevó un año hacer esto? 20,000 pesos entre 12 meses, nos toca de menos de poquito más de 1,000 pesos, ¿no? Y si eso lo dividimos entre 30 días, pues realmente es muy poquito lo que nos pagan por un libro. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta que se vendan las 1,000 copias, que puede ser en una semana o en 10 años. A veces la realidad. Yo y la editorial las dos editoriales que he creado, Editorial Perro Muerto y Pura Pinche Fortaleza Comics, nosotros decidimos autopublicarnos. Autopublicarte es algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la editorial, tú le llevas el texto y ellos se encargan de todo, y nada más te avisan si se vendió o no se vendió, o si tienes que ir a una feria a dar una charla, una plática, etc. Y cuando te autopublicas, pues tienes que encargarte de todo. No hay un diseñador, entonces tienes que contratar un diseñador. No hay un corrector de estilo, tienes que contratar un corrector de estilo. No hay publicidad, no hay nada. Entonces tú como autor lo tienes que hacer todo, pero si pensamos en esto como un negocio, este libro para la editorial es un negocio. Y desafortunadamente en México, quien menos gana en el tema editorial, en el tema de la literatura, son los autores. Entonces, el hecho de que nos autopubliquemos implica, y el objetivo mayúsculo es que el autor gane más y sea el beneficiario mayor, pues, de su trabajo, lo cual no está siendo así actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Este libro, pues a lo mejor imprimir las 1,000 copias me cuesta 50,000 pesos, ¿sale? Pero es un negocio. Y si yo lo vendo en 200 pesos, pues voy a tener 200,000 pesos de venta, entonces tengo una utilidad del triple, ¿no? Gané 3 veces más si vendo esto, pero el trabajo es 10 veces más. Y todo se vuelve mejor cuando en lugar de 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Entonces yo como autor ya no nada más tengo un negocio que es un libro, tengo varios negocios que me pueden ir redituando dinero para poderme realmente dedicar a eso. ¿Sale? Entonces, si quieren dedicarse a escribir, eso es algo muy importante, porque muchas veces es por el amor al arte. No, el amor al arte es una falacia que alguien inventó para que los autores, los artistas regalen su trabajo. Y no podemos regalar nuestro trabajo. No, estamos en una universidad pública, ¿sale? En esta universidad pública, de repente, pues, obviamente no tengo el detalle de los planes de estudio y todo esto, pero lo normal es, te entrenan para ir a trabajar y cambiar tu tiempo por dinero hasta que te mueras. Pero si quieren dedicarse a publicar, a escribir, hagan que sea su propio negocio, para que de esa manera les sea rentable y en algún momento puedan decir, yo vivo de escribir mis libros. Yo ahorita llevo publicados 3 novelas en prosa, 3 novelas gráficas, 10 cómics, 4 antologías, vienen 2 libros este año, y yo todavía hoy no puedo decir que vivo de esto, todavía no, pero llevo 8 años dedicándome a esto, ¿no? Probablemente a los 10 ya lo pueda decir, pero hay gente que tiene 30 años trabajando y pues no la arma. Entonces es algo que me parece importante para quien quiere dedicarse a escribir. Se puede, sí, como les decía ayer, tiene que haber mucha disciplina, tiene que haber mucho trabajo. En México hay mucha gente que trabaja mucho
pero no ganan mucho. Entonces, ustedes, pues en breve van a salir al mercado laboral y pues no está chido que cumplan el mismo ciclo que nosotros cumplimos. Nosotros cambiamos nuestro tiempo por dinero y así hasta el infinito, y si un día nos corren, pues ya a ver dónde me contratan, a ver, me trueno los dedos, etc. Y bueno, pues el hecho de tener y de dedicarse a esto y tener tantos negocios como ustedes quieran, bueno, pues es lo que en algún momento les va a permitir dedicarse a esto, si es que realmente quieren hacer esto. Esto en el caso de los libros. También pueden escribir cine, también pueden escribir teatro, también pueden escribir televisión, también pueden escribir radio, también pueden escribir comerciales. O sea, pueden escribir discursos de políticos, ¿no? Que hay un montón en todos lados, ¿no? Entonces, escribir de verdad es muy rentable, muy rentable. Nada más hay que saber si eso queremos, bueno, pues hay que dedicarnos de ello. Dale, dale. Ok. Ya hablamos ayer de que cualquiera puede escribir. Yo toda mi vida he escrito mal, ¿no? En algún momento quise ponerme a escribir cómics y yo pensé que era muy fácil escribir cómics, ¿no? Pues qué tan difícil puede ser, ¿no? Entonces, un día decidí que iba a hacer un cómic, Lazarus, nazis, vampiros, lucha libre, en un contexto del México de los 50, donde Hitler está vivo, están infiltrando nazis en México para reventar a Estados Unidos y los líderes de la iglesia son vampiros. ¿Qué podría salir mal con ese plot? Nada, todos lo iban a querer comprar, ¿no? Y entonces pues yo lo escribí así en una hojita y ya, sale, voy a buscar quién lo dibuje, ¿no? Y bueno, pues ya cuando busqué a un dibujante, me dijo, no, pues sí, está muy interesante, se oye muy bien, pero pues ahora desarrollalo. ¿Cómo que desarrollalo? Pues sí, pues tú me tienes que decir qué va en el primer panel, qué va en el segundo, qué va en el tercero, dónde pongo la cámara, cómo van vestidos los personajes, qué dicen los personajes. Y bueno, en ese momento yo pude decidir, no, está muy difícil, mejor que lo haga otro más, y yo pues sigo dedicándome a otra cosa más sencilla. Entonces, eso fue en el 2012 y tuve que estudiar 2 años, tomar talleres de cómic, talleres de narrativa, talleres de literatura, para poder al final sacar mi primer guión de cómic, que saqué en enero de 2014, y Lazarus fue publicado en noviembre de 2014, ¿no? Entonces, aquí el asunto es, como yo no dibujo, yo solamente escribo, o creía que yo escribía, bueno, pues ese es el camino, ese fue el camino, ¿no? Obviamente en el mismo camino, pues me doy cuenta que mi narrativa no está chida, mi ritmo no está padre, mi ortografía no está bien, mi construcción de personajes tampoco. ¿Y qué hago? Pues me pongo a tomar talleres, a tomar clases, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así fue como llegué a escribir también mi primera novela en prosa, Pinche Destino. Después de un taller, pudo salir esa novela, ¿no? Y ahorita pues tengo 3 novelas ya escritas, esa que te di es la segunda. Entonces, cualquiera puede escribir, bien o no, pues ya abordaremos en eso, ¿vale? Para escribir profesionalmente, como les decía ayer, tenemos que leer mucho, no importa cuánto nos llevemos, tenemos que leer y comprender, porque ya no comprendemos nada. Tenemos que tener un lenguaje para poder transmitir lo que queremos transmitir, ¿no? Ayer hablábamos que de repente tenemos en nuestra cabeza algo que sí sé lo que es, pero no sé cómo decirlo. Nosotros se trata de lenguaje, ¿no? Obviamente ortografía, ritmo, disciplina, el manejo del ego. Ayer hablábamos del manejo del ego, muy importante, ¿no? De repente uno escribe y se lo da a su abuelita y su abuelita dice que está bien padre, y entonces pues ya te crees que eres el mejor escritor del mundo, y sales al mundo y pues chocas y tu ego va ahí. Y por otro lado también puedes decir que todo lo que escribes no está bien, pero a lo mejor está muy bien,
Entonces, son los dos extremos en los que tenemos que cuidar. ¿Vale? Hablábamos de los géneros literarios, el narrativo, que tiene que ver con novelas, con cosas que narramos, con cómics, con televisión, cine. El lírico, que tiene que ver con poemas, con poesía, con canciones. El dramático, que tiene que ver con teatro. Y el didáctico, que tiene que ver con los libros de texto que ustedes consultan de muchas materias, ¿no? ¿Vale? Ok, ayer nos quedamos en esto, en esta actividad. Escribe una historia del por qué el maestro lleva una máscara. ¿Quién lo hizo de los que vinieron ayer? 1, 2, 3, 4. Ok, la gran mayoría no. En lo que nos comparten ellos 4 lo que escribieron, ustedes van a escribir una historia ahorita, en un papel, en una hoja. ¿Tenemos hojas? Ok, ahorita les van a conseguir hojas. Una historia, van a escribir una historia de por qué yo tengo una máscara. ¿Por qué? ¿Sale? Ayer platicábamos y decíamos una premisa muy sencilla. Mi papá se fue a trabajar y cuando salió lo secuestraron unos narcos y entonces se lo llevaron y entonces estamos hablando de una historia ahí de esas que hay un montón ya ahí en las plataformas, ¿no? O mi papá se fue a trabajar y cuando salió se recibió un pelotazo en la cara y todos nos reímos muy felices, ¿no? O mi papá se fue a trabajar y cuando salió entró a un lugar desconocido y entonces se convirtió todo en un cementerio y los muertos salieron y tuvimos que correr todos, etcétera, etcétera. Todo eso sale de una premisa muy sencilla que dice: mi papá se fue a trabajar. Entonces, sobre la premisa de el maestro lleva una máscara, escriban una historia corta, obviamente, de por qué llevo yo una máscara, y ahorita lo checamos. Este ejercicio finalmente lo que quiere demostrar es: cualquiera puede escribir una historia, el que sea, ¿no? Una historia de lo que sea. Si está bien escrita o no, ahorita eso no es importante. Si tiene buen ritmo, si tiene buenos personajes, si tiene buena ortografía, eso ahorita no importa. Lo que importa es, primero, pues que empiecen ahí a ejercitar su imaginación, su creatividad, ¿no? Ayer hablábamos de lo importante que es leer. Todo lo que te metes en tu cabeza, pues finalmente es... ¿Cómo? La inventamos. Sí, lo que tú quieras, lo que ustedes quieran, mano. Lo que tú quieras, de un renglón, 20 renglones, 2 páginas, lo que tú quieras. Obviamente tenemos una hora de taller, no creo que les pase mucho, pero así. Ok, entonces en lo que sus compañeros hacen esa historia, pues ¿por qué no nos comparten los que hicieron ayer la tarea para ver qué hicieron, ¿no? A ver, por aquí, ¿quién había? Si quieres pásale para acá para que todos te escuchen, ¿sí? Mientras pesca, un joven lobo se despertó del medio de la madrugada. La única diferencia de que aparece en el espejo observar unas desfiguraciones cómodas, consecuencia de pasar de tantas horas pegado al mundo. Creyó que al pasar las horas desaparecerían, pero después de tornar en un color verde y descamando su piel. Optó por el uso de una máscara, ya que además de darle un poco de misterio sobre su persona, se evitaría preguntas sobre el espejo. Ok, muy bien. Ahorita platicamos de tu historia. ¿Quién más lo hizo? ¿Vas a leer? ¿Se puede meter para leer? Sí, por supuesto. Es para que escuchemos bien. El profesor ha llegado con una máscara. Me hace pensar que tiene otro empleo. Claro, me ha
exposición del día de hoy sea de escribir muy gordo. Evidentemente, en el Ok. Aquí hay lo que la compañera contó, está contado en tercera persona. Lo que ella contó está contado en primera persona. ¿Sí cacharon eso? O sea, son dos cosas diferentes. Obviamente en un taller de 1 hora, 3 sesiones, pues es complicado abundar sobre los tipos de narrador, pero sí es importante que les quede claro, porque dependiendo del narrador es el tono que le podemos dar a la historia, ¿no? Ella contó algo muy realista, ¿no? En la mañana se despertó, bla, 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 y ella contó algo más fantástico, ¿no? Que los demonios y no sé qué. Entonces, ¿cuál está mejor o cuál está peor? Ahorita no, eso no es importante, pero lo que sí es importante es, lo que ellos escribieron, lo va a leer alguien un día, si es que eso se convierte en un libro, en una película o todo eso, y la idea es, lo que contó ella, ¿me puede interesar a mí? A lo mejor sí, pero a ella no, a ella le puede interesar lo de demonios. Y así, eso, dentro del gran mercado que es la audiencia, se llama target. ¿A quién va dirigida mi historia? ¿Sí? Nada más algo muy importante. Cuando nosotros somos autores, no tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar solo en crear nuestra historia, no en el público objetivo. Porque si estamos creando, pensando en el público objetivo, no estamos creando una historia, lo que estamos haciendo es publicidad. Y no, el autor no es un publicista. El autor hace su historia y alguien más tiene que redirigirlo al público correcto para que de esa manera pueda detonar la venta y entonces podamos estar hablando de un negocio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque seguramente si la historia de ella va a la mole edición de terror que viene en octubre, pues claro que va a arrasar, ¿no? Si la historia de ella la llevamos a la FIL, a la Feria del Libro Infantil, pues probablemente no conecten. ¿Por qué? Pues porque es para un público más adulto, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepamos, porque muchas veces al momento de crear nuestras cosas, pues de repente no sabemos por qué no se venden. Pues porque uno, porque no le hacemos bien la labor de venta. Dos, porque no le estamos hablando al público indicado. ¿Sale? Entonces, eso es importante. ¿Quién más? A ver si nos comparte. El maestro tiene máscara porque en realidad es Carlos Fuentes, que no ha muerto, y ha decidido en el anonimato enseñar a escribir a un gran número de jóvenes en el mundo. Él piensa que su legado literario no es suficiente y quiere formar escritores mexicanos para trascender en la eternidad. Está bien. No, muy bien, muy bien. Eso si se dan cuenta, eso está narrado en tercera persona también, ¿sale? Pero está narrado en un tono distinto, ¿sí? Está casi como realismo mágico, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Si quieres, compártenos. En el año 2012, con la predicción de los mayas sobre el fin del mundo, diversas catástrofes comenzaron a azotar el mundo entero. Catástrofes creadas por los mismos dioses mayas para castigar a la humanidad por los daños que, hasta el momento, eran tan graves como para que el planeta Tierra siguiera funcionando como cuando fue creado. No obstante, entre esos tantos dioses mayas que querían acabar con la humanidad, uno de ellos no estaba de acuerdo con esa idea, por lo que, para no ser reconocido por los demás dioses, decidió utilizar una máscara característica de la lucha libre mexicana y así luchar contra los demás dioses para salvar a la humanidad. ¿Pero por qué no lo recordamos? Fácil. Él mismo se encargó de borrarle la memoria a todos y ahora se pasea entre nosotros con su máscara para honrar lo que hizo hace 10 años, aunque nadie pueda recordarlo.
Pues ahí está, muy bien, muy bien. ¿Quién? ¿Sí están escribiendo o no? Eso, muy bien. Bueno, eso lo escribieron sus compañeros de ayer para hoy. Ahorita ustedes ahorita vamos a compartir algunos de los que ustedes están. Pero bueno, mande. ¿Ya acabaste? Ay, ay, ay. A ver, vente. Un día triste y pesado, lleno de trabajo con muchas cosas por hacer. El maestro logra una parte de su trabajo como profesor. Para poder sacar su frustración en las noches, oculta todos sus problemas detrás de una máscara, que lo inspira para poder escribir. Con un lápiz, una libreta, mucha paciencia y disciplina, logra crear historias para comunicar sus frustraciones y comunicar sus tristezas. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, este ejercicio finalmente lo que demuestra es, o sea, ninguno de ustedes sabía que les iba a decir que escribieran una historia de algo que yo quisiera, sin embargo lo están haciendo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que cualquiera de ustedes puede escribir lo que quiera. Ahorita no estamos, como dije hace rato, no estamos fijándonos en la ortografía, en el ritmo, en la sintaxis, en los personajes. De hecho, por ejemplo, varios usaron, más allá de un solo personaje que soy yo, algunos usaron personajes distintos, ¿no? Entonces, en algún momento, pues, hay que empezar a ver y a construir estos personajes para que sean creíbles, para que tengan sustancia, para que tengan tridimensionalidad, que no sean personajes planos, que no tengan los clichés de siempre, ¿no? Aquí algo que yo les recomiendo para escribir, finalmente pues está el héroe y el villano, ¿no? Siempre arranquen con clichés, siempre arranquen con clichés. Si arrancan con clichés, ya tienen una forma, ya tienen un modelo, ¿sale? Y luego de ahí, váyanlo nutriendo, nútranlo, hasta que el cliché quede sepultado y entonces se vea realmente su trabajo. ¿Por qué? Porque si empiezan queriendo crear algo totalmente original que a nadie se le haya ocurrido, les va a llevar muchísimo más tiempo que si empiezan a vestir algo que ahí está, que lo único que tienes que hacer, o sea, ya aprovechaste que alguien hizo ese cliché por 2 siglos, o 3 o 10, ¿no? Entonces, el cliché del hombre enamorado que va a llevar serenata, y entonces ese es un cliché, ¿no? Ese es un personaje. Ah, mi personaje es un hombre enamorado que va a llevar serenata. Ah, bueno, pues ese es el cliché. Si yo lo pongo así crudo en mi libro, pues quien lo lea va a decir, ah, pues ¿qué? Pero si yo pongo el hombre enamorado que va a llevar serenata, pero que vive en un planeta lejano, y en ese planeta lejano llevar serenata es un crimen de Estado, y entonces se tiene que esconder y tiene que irse por lugares que solo él conoce para poder dar la serenata. Entonces ese asunto de dar la serenata ya totalmente lo sacas del cliché, lo nutres y lo vuelves algo totalmente diferente. ¿Vale? ¿Quién ya acabó? ¿Quién más quiere compartir? ¿Vale? El maestro lleva una máscara porque una noche que debía ser normal, descubrió que tenía superpoderes y también descubrió su gran amor por los libros y por la escritura. Así que decidió que de día será escritor y de noche va a combatir el crimen. Muy bien, pues esto que estamos siendo testigos no es otra cosa más que magia, de verdad. O sea, la creatividad es magia. O sea, la magia esa que de repente nos venden en las películas con algunas religiones, no. La magia es esta, la magia es la creatividad, porque ahorita en 2 minutos, en 3, en 10,
no sé cuánto les llegó los que lo hicieron ayer, pues están creando cosas y están haciendo que sucedan cosas. Eso en algún momento se podría convertir en un cuento, muy probablemente. Eso en algún momento se podría convertir en un libro o en un cómic, muy probablemente. Eso se podría convertir en una serie de televisión o en una película, muy probablemente. ¿Sale? ¿Pero de quién depende? Pues de nosotros. Y si ahorita nosotros escribimos, pulimos nuestra forma de escribir, escribimos, publicamos y en algún momento tocamos base con las personas correctas, seguramente la cosa puede estar pasando. Yo hace 8 años que empecé esto, pues yo no creía que iba a estar 8 años después dando un taller aquí en la FUL de Pachuca. Pues no creía eso. Hace 8 años que empecé a publicar, yo no creía que podía hacer un concurso nacional de novela gráfica y entregar el premio en la FIL de Guadalajara, en medio de la FIL de Guadalajara. No creía que pudiera hacer eso, ¿no? Sin embargo, ya lo hicimos. Y bueno, pues no lo hicimos porque seamos muy chingones, sino porque tuvimos que trabajar mucho, y eso tiene que ver justo con el ego que platicaba hace ratito y el día de ayer, ¿no? He escrito muchos libros, pero eso no implica que yo sea mejor que ustedes, ni que ya lo haya dado todo en mi vida. Simplemente hice algo que quería hacer, que tenía que hacer, y bueno, pues hoy, pues sí están los libros, pero yo arriba en el stand E01, pues tengo que estar vendiéndolo uno por uno, ¿no? Y de 100 personas que les pregunto, oiga, que mi cómic, que no sé qué, 90 me dicen, ah, no, gracias, ¿no tienes Spider-Man? Y pues, no, es mexicano. De repente me dicen, ay, ¿son cómics mexicanos? Pues sí, pues parezco inglés, pero no son mexicanos. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces, a mí al menos, pues me permite no volarme, ¿no? Así de sentir algo que definitivamente no soy ni quiero ser, y sin embargo me tiene muy al ras de piso, conviviendo con los lectores, recibiendo la retroalimentación, y bueno, pues eso es algo que les va a permitir fluir en este complicado negocio, pero muy rentable negocio de hacer libros, ¿no? ¿Quién más terminó? ¿Quieres compartir? Okay. El maestro lleva una máscara. Todos nos preguntamos por qué. Bueno, solo él sabe la razón. La máscara tiene muchos detalles que me hacen pensar en aquella persona que se esconde detrás de esta. El maestro nos muestra a través de sus palabras un nuevo mundo, y él mismo se vuelve el protagonista de la historia. Porque díganme, ¿quién no se imagina su rostro o trata de imaginar quién está detrás de esa máscara? Él sigue dando su clase, pero yo trato de imaginar qué esconde. ¿Será que el maestro es luchador? ¿Será que usa la máscara porque es un gran escritor? No lo sé, simplemente sé que el maestro se vuelve el protagonista, pues su máscara es llamativa. Pero pensemos, ¿realmente el profesor no se confunde o finge ocultándose detrás de esa máscara? No lo sé, pero intriga lo que oculta. Fíjate que hablando del ego, ayer hablé un poco del trabajo que yo vengo haciendo. O sea, yo hace 20 años, mi ego como persona, como la gente que estaba bajo de la máscara, sí era lamentable. O sea, muy mal, muy mal. Y obviamente eso tenía su efecto con mi entorno inmediato. Y bueno, cuando empecé a escribir y todo eso, pues sabía que me iban a pedir firmar libros, que me iban a pedir fotos, que iba a entrevistar. No sabía que iba a dar talleres a alumnos, no, eso no sabía. Pero bueno, eso en algún momento, en mi ego bastante frágil, me pudiera ir elevando y estar peor que cuando tenía 20 años. Entonces está bien padre que yo aquí, por ejemplo, ayer que acabamos un montón de fotos y todo eso, yo aquí salgo de la feria, me quito la máscara y está bien padre porque sigo siendo el mismo pendejo de siempre que quiere seguir aprendiendo. Y eso está bien padre. ¿Por qué? Porque eso nos permite a todos entender que no lo sabemos todo y que hay un montón de cosas por aprender. Probablemente algunos de ustedes vinieron, pues que me dijeron que hay un taller, ¿no?
pero probablemente en este taller se siembre esa semilla que les diga a ustedes, eres bueno para escribir, lo que ahorita le escuchamos que escribieron en 2 minutos, pues no es deleznable, es bastante respetable. Obviamente hay mucho trabajo por detrás que hay que hacer, pero bueno, me parece que eso es un buen principio, ¿no? Entonces, es interesante todo esto. ¿Quién más quiere compartir? Ok, tú y después. ¿Por qué llevan una máscara? Desde pequeño siempre le gustó el misterio, tener más de una personalidad. Llevaba ahorrando mucho tiempo para poder comprarse la máscara que estaba en venta en una tienda certificada. Para conseguir el dinero, hacía mandados, ayudaba a sus vecinos, entre otras cosas. Cuando por fin logró juntar todo el dinero, salió corriendo en dirección a la tienda. Pero en ese momento observó que el niño iba saliendo con la misma máscara que tenía. Tomó camino de regreso a casa, pero por otra parte, llegó a otra tienda donde solo quiso pasar por publicidad. Al momento de entrar, observó al final de la tienda una máscara inigualable. Por fortuna, no valía más de lo que tenía ahorrado. Al momento de ponérsela, se sintió como siempre soñó. Alguien fuerte, alguien que no tiene que esconderse de los demás, lo hacía sentir en su hogar y seguro. Desde ese momento, decidió siempre llevar la máscara puesta. Bien, bien. Era el año 2097. Logan era una persona más en WR17, un planeta muy caro, donde cada persona nace con un gran don, el don de la creatividad. Logan, como muchos otros, se dedicaba a escribir novelas, cómics y quería comenzar a escribir teatro. Pero en un mundo donde todos se dedican a ello, ¿de qué manera podría sobresalir? Logan decidió ir a la Tierra, un mundo donde la gente vive aislada, enajenada. Llegó con muchas historias y con la idea de hacerse notar y cambiar la perspectiva de los humanos. Pero había olvidado que su rostro, como todos en WR17, era muy extravagante, casi como una máscara de luchador mexicano. Era su imagen, con la que siempre había vivido, con la que había escrito sus obras más exitosas, como Semana Inglesa o Lazarus. Sin embargo, debía buscar ocultarse de la humanidad, y para vivir en armonía con su nuevo mundo, decidió usar una máscara de humano, con la cual decidía ser empresario como los aburridos humanos, siendo que su verdadera cara era esa extravagante y colorida que le da la creatividad que hace sus historias. Muy bien, a ver, pues, uno siéntese por acá, horas de llegar. Otros siéntese acá. Mande. ¿Qué pasó? Es que igual escribí. ¿Se lo puedo compartir? ¿Sí? Ah, perdóname, no te entendí. Dale. Dice, el maestro Wayne no es una persona normal, es un superhumano, quien en un intento de salvar a su familia de un terrible incendio, su cara quedó marcada para siempre, razón por la cual las personas que lo conocían le pedía que contara la historia de cómo fue que quedó marcado de esa forma una y otra vez. Cansado de contar esta trágica historia de su vida, decidió cambiarla y con esto se convirtió en un superhumano, no un superhéroe, porque no viene de otra galaxia ni posee superpoderes, pero sí un superhumano con la supercapacidad de afrontar la realidad y salir avante día a día. Ahora se dedica a impartir talleres a los jóvenes, donde enseña que si tu historia personal no te gusta, tienes el poder de cambiarla y escribir una nueva, aunque solo sea en papel. Ok. Esa más cercana a la cara desfigurada debajo de la máscara, sí. No, muchas gracias. Bueno, como pueden ver y como es evidente, todos ustedes
no tenían idea de que un desconocido con una máscara les iba a pedir que escribieran una historia, ¿no? A lo mejor no podemos leer todas por el límite de tiempo que tenemos, pero eso puede ser un buen principio para algo que a lo mejor les puede gustar mucho y que por fin puede en algún momento darles un sentido a qué hacer. Y algo bien interesante que desafortunadamente, bueno, no, afortunadamente yo aprendí no tan jovencito, pues es que hoy podemos escribir, podemos publicar más fácil que hace 20 años. ¿No? Hace 20 años era con editorial o con editorial. No había forma. Hoy podemos publicar en Webtoons, podemos hacer un podcast, ¿no? Podemos publicar nuestro libro en KDP en Amazon, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Obviamente, que eso que vayamos a publicar, pues que esté precedido de disciplina, de cultura, de trabajo, de todo eso. ¿Para qué? Para que el producto que salga de sus mentes y que esté ahí en algún lugar, pues realmente compita con todo lo que hay. Acá arriba pues hay, no sé, quizá 100,000 libros, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo le hago yo para que compita con 100,000 libros? Pues tiene que tener un diseño padre, una portada chida, no tiene que tener faltas de ortografía, tiene que tener una narrativa bien, un ritmo chingón, ¿no? Entonces eso hoy pues es bien emocionante que ustedes lo tengan, ¿no? La verdad está muy bien eso. A ver, dale, amigo. Bueno. Ok, ¿qué sucedió ayer? Bueno, pues ya platicamos de todo lo que sucedió ayer. ¿Ya hiciste la tarea de ayer? Hoy soy. ¿Tú? ¿No lo viste ayer? Ahorita no la compartas. Sale, dale. Ok, ya leímos las historias, dale. Ahorita leemos un par más, ¿va? Y bueno, ayer algo que pregunté fue si querían que nos fuéramos por el lado de los cómics o nos fuéramos por el lado de las novelas. ¿Sale? Ayer la gran mayoría, que hoy no está aquí, dijo que nos fuéramos por los cómics. Pero vuelvo a preguntar, ¿quieren que nos vayamos por los cómics o quieren que nos vayamos por la prosa, por la novela, por el cuento? ¿Qué quieren que nos vayamos? Por novela. Bueno, ¿Vale? Novela. Ok. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Ok, va. Está bien, no hay problema. Les platico rápido el tema de los cómics. A ver, otra historia que tengan aquí. Ok. Nos quedan 2 minutos. Bueno, ¿cuál es la actividad que les voy a pedir para mañana? La actividad que les pedí ayer fue que hicieran una historia sobre el tipo que les está dando el curso, el por qué tiene una máscara. Ya leímos más de 10. Hablábamos hace rato de los narradores, ¿no? Hablábamos de primera persona y tercera persona. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Ok. Bueno, pues lo que van a hacer para mañana es que la historia que hoy escribieron y que a lo mejor no leímos o sí leímos, la van a escribir con un tipo de narrador diferente. O sea, si hoy escribimos en primera persona, ¿no? Lo vamos a hacer en tercera persona. ¿Vale? En primera persona puede ser el narrador protagonista o puede ser un narrador testigo. Y en tercera persona es un narrador omnisciente. ¿Sale? El omnisciente es quien conoce todo. ¿Va? Para que veamos mañana la diferencia
de los narradores, y eso es importante al momento de contar las historias, y eso es importante al momento de desarrollarlas, porque luego cuando no sabemos eso, cuando empezamos a escribir, luego empezamos a mezclar los narradores y eso se vuelve un relajo, ¿no? Entonces, mañana lo hacemos así. ¿Les parece bien? ¿Tienen alguna duda, algún detalle, algo que no haya quedado claro? ¿No? Algo que por lo que hayan venido y no les haya dado y se los pueda dar mañana. ¿Nada? ¿Seguros? ¿Seguros? A ver, me queda un minuto para... ¿Qué pasó? ¿Lo podemos leer mañana? Es que ya... ¿Va? Ok, a ver, ¿hay alguno que se llame Roberto? ¿Arturo? ¿Ricardo? No, ¿hay alguna que se llame Mariana? María. ¿Claudia? ¿Rosa? ¿Elena? Estuvo cerca. ¿Erika con K? ¿Laura? Como mi mamá. ¿Laura? ¿Quién más se llama Laura? Déselo a ella. ¿Mañana vienes? Mañana No, te déselo. ¿Sí? Hasta suerte. Bueno, estos a los que les regalé el libro, mañana tienen que venir. ¿Vale? Mañana tienen que venir, hoy lo tienen que leer y mañana nos tienen que decir qué les pareció. No en un ánimo de echarles flores, sino qué vieron en la obra, cómo vieron los personajes, cómo vieron el desarrollo, todo eso. ¿Va? Muchas gracias, un aplauso para todos ustedes. Nos vemos mañana.